la reforma educativa y en las reformas estructurales y tratar de responder a través de esta presentación a una pregunta que efectivamente todos nos hacemos todos los días cuando no se cumple la ley, y creo que a veces también deberíamos reflexionar en que muchos de nosotros a veces no cumplimos la ley, ¿no? En lo chiquito y en lo grande. Yo digo que pues hasta pasarse un alto debería ser un tema riguroso para todos, pero bueno, esa es otra historia. Pasamos a la siguiente lámina. La educación en el mundo está considerada como un derecho fundamental de las personas desde 1948, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. Ya vimos que por decreto las cosas no ocurren. En México, desde 1993, nuestra Carta Magna lo ampara señalando que todo individuo tiene derecho a recibir educación. ¿Por qué no ha pasado? Ha pasado. Yo creo que cuantitativamente en México hemos avanzado muchísimo. Si vemos las estadísticas de principios del siglo pasado, por ejemplo, los niveles de analfabetismo que había, bueno, yo diría, hemos tenido un avance cuantitativo. Creo que el reto que tenemos hoy es mucho mayor y por eso quiero referir un texto de Pedro Salazar, un destacado abogado mexicano, muy joven, por cierto, como de mi edad, eso es muy joven. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué dice Pedro Salazar? Que a mí me parece que es verdaderamente elocuente. La Constitución mexicana de 1917 siempre prometió lo que no ha podido cumplir. No ofrecía mecanismos idóneos de garantía para los derechos de las personas, pero otorgaba un amplio catálogo de derechos fundamentales, mal llamados garantías individuales en su texto hasta la reforma de 2011. Muy pronto, continúa, la Constitución se convirtió en fetiche, un conjunto de normas inspirado en un movimiento político y arropado de una retórica emancipadora, pero que no serviría para organizar al país en clave democrática, social y liberal, sino en todo caso para maquillar una realidad autoritaria y desigual que lo caracterizaba. Por eso, dice Pedro Salazar, no es fácil hablar del Estado de Derecho en México. En los hechos, lamentablemente, los principios e instituciones del constitucionalismo democrático no tienen vigencia para la enorme mayoría de los mexicanos. Me refiero en particular a los bienes más valiosos de ese modelo, los derechos fundamentales o humanos de las personas. Pero algo, agrega, se ha movido en tiempos recientes. Así como la democracia política se fue construyendo sobre la base de la propia Constitución postrevolucionaria, también la agenda de los derechos ha venido ganando terreno. En pocas palabras, él dice algo que nosotros sabemos sin haber estudiado exhaustivamente derecho, como nuestro rector o como el propio Pedro Salazar. Los derechos humanos en México, desafortunadamente, todavía siguen siendo un catálogo de buenos deseos. Por eso, sí creo que tenemos que seguir fortaleciendo el andamiaje constitucional, el andamiaje jurídico en este país, porque hoy también tenemos retos enormes, pero también empieza a haber muy buenas noticias. El parteaguas, cuando él se refiere a que algo está cambiando, es la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Una reforma que primero reconoce, ojalá se den el tiempo de leer en algún momento más pausado los 3 primeros párrafos del artículo 1 de nuestra Constitución. Primero, está cambiando los paradigmas del derecho. Hoy los abogados que no saben de derecho internacional, para hacer valer los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos, bueno, pues tienen que replantearse su porvenir. Esta reforma reconoce también los derechos garantizados en la Constitución y los establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte. Segundo punto muy importante, la obligación de favorecer en todo tiempo a todas las personas la protección más amplia y la obligación de todas las autoridades de este país
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 4 principios básicos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado mexicano está obligado, y esto está en la Constitución, a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Sancionar y reparar. Quédense con esa parte. Estas llamadas reformas estructurales tocaron también el tema educativo. La reforma educativa, si pasamos a la siguiente página, impulsada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso en 2013, el año pasado, modificó el artículo 3º constitucional para fortalecer el derecho constitucional de los mexicanos, no solo a la educación, sino a la educación de calidad. En su primer informe como organismo autónomo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa advierte que todo el trabajo que hará en lo sucesivo es un trabajo enfocado a la educación con adjetivo, con apellido, de calidad. Porque, pues, pasar por un aula, y lo sabemos todos, pues sí, a lo mejor en algunos casos podría dar un título universitario, pero eso no significa que hayamos tenido educación de calidad. Y bueno, el compromiso es ida y vuelta también. México es un país que se está transformando. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El Estado requiere herramientas para acometer los retos de este siglo, el siglo XXI. El número de condiciones de pobreza en nuestro país en 2012 era de 53.3 millones, más de la mitad de los mexicanos en condiciones de pobreza, de acuerdo con cifras de Coneval, que también ya es un organismo autónomo. ¿Cuál es la reflexión que se hizo el gobierno federal y que yo comparto? Esfuerzos no son resultados. Quiero decirles que durante el último sexenio, el anterior sexenio federal, México tuvo una cobertura histórica en programas sociales. Nunca antes tantos mexicanos habían tenido acceso a un programa social. Sí, pero ahí están los resultados, y lo dice Coneval, cuando no era autónomo incluso, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda. Bueno, esfuerzos no son resultados. El asistencialismo no es la solución para nuestro país. La solución es la productividad. La solución es que, y creo que es algo que todos queremos, es que no tengamos que recibir algo más que la oportunidad de desarrollar nuestro potencial y nuestra capacidad. Por eso es tan importante la reforma educativa. Existían marcos normativos que no se habían tocado desde hacía 50 años en México, como la reforma laboral, por ejemplo. Tenemos, sin duda, una democracia cada vez más consolidada. Yo creo que si algo nos cuesta caro, y además ya no tenemos dudas, es la capacidad que tiene el Estado a través del IFE, ahora INE, de organizar elecciones y de tener resultados claros. Sabemos que nuestro voto vale, ahí está la alternancia y ahí está también la composición plural del Congreso de la Unión. En el Senado de la República quiero compartirles que ninguna fuerza política por sí misma hace mayoría. ¿A qué obliga? Yo creo que obliga a algo muy sano, a construir acuerdos, a escuchar todas las voces y a poner por encima de los intereses de grupo o de partido el interés de México. Se privilegió llevar a cabo cambios constitucionales consensados con todas las expresiones políticas. ¿Cuál es esta ruta para transformar a México? Las 5 metas del Plan Nacional de Desarrollo: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. 3 estrategias transversales de este plan: democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno y la perspectiva de género, que por cierto es la primera vez que se incluye este aspecto en un Plan Nacional de Desarrollo. Luego vino el Pacto por México muy temprano, al inicio de la administración. Yo diría que más allá de la polémica de que si ya se acabó, se murió el pacto ha dado frutos, y yo creo que muchos en el Congreso conservamos una actitud pactista, una actitud que sabe que estamos obligados a generar acuerdos y a entregar resultados porque ustedes
así nos van a medir. Las reformas estructurales, entre otras, la educativa, la energética, la hacendaria, transparencia, acceso a la información financiera y telecomunicaciones. El acceso abierto atraviesa de manera transversal 3 de estas reformas estructurales. Está en sintonía con una reforma educativa para que haya educación de calidad, está en sintonía con la transparencia y el acceso a la información y está desde luego en sintonía con la reforma de telecomunicaciones. Las reformas estructurales, bueno, no me voy a detener mucho en esta parte. El reto es elevar la productividad, el reto es que seamos un país más competitivo y el reto fundamental de las reformas estructurales es que por fin este país deje de legislar o de gobernar para los intereses de unos cuantos, para intereses económicamente muy poderosos. El reto es que podamos mirar hacia las mayorías y ver que realmente cada una de estas reformas vayan a tener un efecto en la gran mayoría de la población del país, porque la gran mayoría de la población mexicana está en condiciones de pobreza. Pasamos a la 7. Y en la administración pública, y aquí hay muchos que le saben muy bien al tema, pues yo creo que ya entendimos que no podemos estar en ese discurso de voy a hacer más con menos, ¿no? Porque si yo en mi casa hago más con menos, pues sí, a lo mejor me alcanza para ir avanzando poco a poquito en muchos temas, pero a lo mejor mis hijos no comen bien, a lo mejor mis hijos no acaban de ir a la escuela, y yo creo que por eso es muy importante que hoy México tenga tanta claridad en que hay que poner énfasis en la educación. Necesitamos priorizar también en la inversión, porque no es un gasto, la inversión educativa. Y les voy a poner 2 ejemplos. México tenía 1.258.725 estudiantes en educación superior en 1990. Llegamos a casi 3 millones en 2011. Un análisis sobre su impacto nos va a mostrar también que más no es igual a mejor. Una encuesta a empleadores conducida por SIDAC señala que 1/4 de los empleadores tiene vacantes. ¿Y qué creen? En el 70% de los casos es por incompetencias de sus candidatos, como mala comunicación oral y escrita en español. A Ricardo Joya y a mí nos tocaba ver muchos casos hace algunos años. Otro ejemplo. Hace unas semanas, fíjense qué interesante, hace unas semanas WhatsApp se vendió a Facebook por $19,000 millones. WhatsApp tiene, ¿cuántos creen? Solo 55 empleados. Solo hay 5 empresas en la Bolsa Mexicana de Valores que tienen un valor de capitalización, lo que valdría la empresa si ésta se vendiera hoy al valor que tienen sus acciones en la bolsa, mayor a lo alcanzado por WhatsApp. Televisa vale menos, unos $18,000 millones, y Cemex, $115,000 millones. Para que veamos el potencial que tiene las tecnologías de la información. ¿Cuál es el sentido de urgencia, pues, de estas reformas? A mí, de verdad, me llama la atención que tenemos algunos compañeros en el Congreso, no todos, por supuesto, que de pronto pareciera que pretenden aplazar y aplazar y aplazar estos temas a los que a México le están urgiendo. El mercado laboral está cambiando. La economía mundial crece menos que antes y las nuevas tecnologías, como ya vimos, requieren poco personal. Una empresa que antes necesitaba 1,000 empleados, hoy solo requiere la 10ª parte. La competencia global por inversión ya es bastante dura. Tenemos que insertarnos en un mercado global, ¿cómo? Siendo competitivos. Conocimiento, innovación, tecnología, productividad y transparencia. El reto para México no será sencillo. Solo el informe del INE que les platicaba, bueno, habla de grandes rezagos que tenemos apenas en educación básica. Entonces, bueno, qué bueno que la Universidad Autónoma del Estado de México es punta de lanza en estos temas. ¿Cómo responde este reto a la reforma educativa? Yo lo resumiría en 2 ejes fundamentales. Primero, establece las bases del servicio profesional docente que define los criterios de acceso, promoción y permanencia de los profesores, garantizando con ello la calidad de la educación. Solo lo voy a decir una vez. Es falso, es faltar a la verdad
decir que a los maestros se les va a correr si no aprueban los exámenes. Tienen 2 oportunidades para presentar exámenes con un intervalo de 1 año, pero además con la obligación del Estado de proporcionar de manera gratuita la capacitación correspondiente. Ojalá que en los cursos cotidianos que se toman aquí en la UAM pues hubiera ese chance, ¿no? Yo creo que aquí las reglas son mucho más rígidas, entonces que quede muy claro. 2, moderniza al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y lo convierte en un órgano constitucional autónomo, para que no diga lo que alguien quiere escuchar, para que haga un análisis serio de las condiciones de la educación en México. Los objetivos son, pues, garantizar educación de calidad, profesionalizando a los maestros a través del servicio profesional docente, dar certeza jurídica a la evaluación de los docentes, fortalecer el sistema de educación pública, transparentar el sistema educativo nacional y sus recursos y mejorar la calidad, la salud de los estudiantes. ¿Qué garantiza esta reforma educativa? También, para que no nos equivoquemos, me ha tocado estar, por ejemplo, en Chiapas y ver cómo hay letreros por todos lados diciendo que quieren privatizar la educación. Nada más falso. La reforma educativa garantiza la calidad y la gratuidad de la educación pública en México. Establece un sistema de evaluación docente tanto para el ingreso como para la promoción y la permanencia. Considera escuelas de tiempo completo, que es también un gran tema para todas las mujeres, particularmente que trabajamos y que requerimos saber que nuestros hijos están tranquilos y seguros y se están educando. Prohíbe las cuotas obligatorias. Respeta los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, estimula la capacitación y la profesionalización, fortalece el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, fortalece la autonomía de gestión de las escuelas. Me voy a saltar estas láminas que siguen, que explican más a detalle las reformas a la legislación secundaria. ¿Qué esperamos como mexicanos de la reforma educativa? Que el Estado retome la rectoría del quehacer educativo, que las escuelas formen individuos libres, responsables y activos, ciudadanos mexicanos del mundo comprometidos con sus comunidades, que se incrementen la productividad y la competitividad en el contexto global y que desde luego el conocimiento se extienda en todas las regiones del país. La reforma constitucional que añade este adjetivo de calidad al derecho a la educación, las reformas a la legislación secundaria y la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos permiten que hoy en México el derecho a la educación de calidad deje de ser solamente un buen deseo. Hoy en México, y yo creo que esa es de las grandes noticias que tenemos que pelear, a mí no me cabe la duda que siendo el rector pues un especialista en materia de derecho, aquí ya deben estarse poniendo muy duchos todos los estudiantes de la UAM en la materia, porque el presidente Enrique Peña es el que ha puesto la muestra. Interpuso sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 15 de abril de 2014 contra Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sonora. El 30 de abril pasado contra Zacatecas y Baja California. El 20 de mayo, ayer también, nos enteramos que se interpusieron otras controversias contra Baja California Sur y Morelos. La Suprema Corte de Justicia las admitió el 21 de abril pasado y es la instancia que deberá resolver sobre la omisión, la violación o la falta de adecuación de su normatividad estatal en relación con la reforma constitucional en materia educativa. Sí es cierto, los estados tienen soberanía, pero también están mandatados